Hola, buenas tardes nuevamente. A nombre del Grupo Colegiado de Gerontogeriatría les damos la más cordial bienvenida a la sesión del día de hoy de prescripción de terapia antihipertensiva en el adulto mayor. Soy la doctora Hilda Morales y el día de hoy voy a estar con ustedes. Un poquito de currículum del doctor Octavio. El doctor Octavio es egresado de la Universidad Autónoma de Guerrero como médico cirujano, cursando la especialidad de medicina interna y la especialidad de geriatría en el Hospital Regional licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE y cursando su alta especialidad en el Instituto Nacional de Cardiología Doctor Ignacio Chávez. Bueno, esta sesión, como ya lo notaron, quedará grabada y se subirá a las redes sociales del grupo colegiado. ¿Listo? Le cedo la palabra al doctor Octavio. Hola, ¿qué tal, doctora? Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco al grupo colegiado y a los doctores por estar presentes en esta charla. Bueno, vamos a hablar de un tema que en especial me apasiona mucho. De hecho, inclusive es el tema de la tesis que se presentó para obtener el grado de alta especialidad. Y bueno, este trabajo en algún momento lo publicaron en la sección de cardiogeriatría de la Sociedad Española de Cardiología y pues lo hemos presentado en algunos puntos, precisamente por esta nueva palabra, ¿no? Yo creo que la mayoría de ustedes, al ser geriatras o gerontólogos, están relacionados con la palabra desprescripción, ¿no? Sin embargo, pues es un tema relativamente nuevo que vale la pena ahondar. Bueno, entonces el tema es desprescripción de la terapia antihipertensiva en el adulto mayor. Vamos a ver cuál es la justificación de este tema, cuál es la intención de abordarlo y cuál es la necesidad, ¿no? Es importante saber que el tratamiento de la hipertensión va a estar influenciada por factores distintos a la edad cronológica, como todas las enfermedades en el adulto mayor. Eh, la importancia de esto, tenemos que tomar en cuenta siempre los puntos de la valoración geriátrica integral, donde sabemos que vamos a incluir antecedentes físicos, mentales y sociales. Bien, las diferencias básicas o el punto pivotal en el que nosotros nos basamos es básicamente la cuestión funcional, es decir, no es lo mismo un paciente con independencia o un paciente con dependencia o en el proceso de este que le llamamos fragilidad, ya que pues estas situaciones de funcionalidad van a tener un gran impacto en la terapia antihipertensiva del adulto mayor. Bien, debemos recordar que la fragilidad la debemos considerar como un estado de transición entre la independencia y la dependencia del paciente. Bien, y entonces tenemos que concebir este punto de fragilidad como el punto de inflexión en el que conviene equilibrar adecuadamente los riesgos y beneficios del tratamiento antihipertensivo. ¿Por qué? Pues porque un manejo excesivo podría acelerar el proceso de deterioro funcional y viceversa, un mal manejo o un manejo a la ligera podría aumentar el riesgo y también terminar en el mismo punto de dependencia funcional, que al final de cuentas pues es lo que necesitamos nosotros conservar en nuestro paciente. Bien, entonces el mayor riesgo de los resultados adversos agudos va a ser un tema muy importante. ¿Por qué? Porque cuando movemos un medicamento, ya sea a la alza o a la baja, o intentemos cambiar una estrategia terapéutica, siempre vamos a estar expuestos a que tengamos efectos agudos, cuáles, pues la hipotensión, la hipertensión, lo más esperado común, eh, trastornos hidroelectrolíticos, edema, estreñimiento y algo muy importante que no, en los libros no, muy poco lo mencionan, pues obviamente el estrés que le vamos a generar al cuidador o al familiar encargado de estar monitorizando el control hipertensivo, ¿no? Entonces, estos eventos agudos son los que nos van a generar el conflicto y a veces es el muro con el que se choca el médico tratante en el momento de intentar hacer un seguimiento al manejo antihipertensivo. Bien, entonces, después de estos puntos que acabamos de platicar, me gustaría poner esta imagen extraída de un artículo de manejo de hipertensión, donde prácticamente resumimos lo que acabamos de platicar. No es lo mismo entonces tratar a un paciente robusto que a un paciente frágil, que a un paciente con dependencia funcional.
Entonces, ese va a ser nuestro punto de partida siempre que empecemos a hablar del manejo de hipertensión. Si te preguntan cuál es el mejor manejo antihipertensivo, pues depende. ¿De qué depende? De su estado funcional, ¿no? De su reserva funcional. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a nosotros a proponer el tratamiento hipertensivo, qué tan intensivo o menos intensivo va a ser, obviamente basado en la esperanza de vida, en la calidad de vida que vayamos a brindar, en las comorbilidades del paciente y obviamente, vuelvo a recalcar, en preservar esa funcionalidad del paciente en el momento que lo estamos tratando. Bien, entonces, hablando un poquito de epidemiología, ¿cuál es la necesidad de abordar este tema? Bueno, en estas tablitas que ven ustedes en su pantalla, pueden ver en la parte central, tenemos dos gráficas, perdón, tenemos una gráfica de barras donde tenemos un gris más oscuro y un gris más claro. En el gris más oscuro es en el momento en que se hizo el estudio en el 2015 y en el gris más claro es la proyección hacia el 2050, ¿no? Entonces, vemos aquí en la primera gráfica superior, dice la población mundial, ¿sí? La población mundial que se está manejando más o menos en el 2015 eran 800 millones, ¿sí? Y hacia el 2050, pues se prevé prácticamente el doble de la población mundial. Bien, en la gráfica de abajo seguimos el porcentaje de la población mundial, que estamos hablando de personas que se encuentran entre 60 y 79 años o mayores de 80 años, que es la división como lo mantienen, pues van a ser alrededor de el 10% de la población, sumando al 17% alrededor, ¿no? Y de todo ese porcentaje que tenemos pacientes o la población mundial con hipertensión, ¿sí? En millones estaríamos hablando aquellos que se encuentran de 60 a 79 años, estaríamos hablando de 500 millones aproximadamente en el 2015, duplicándose la cifra hacia el 2050. Hablando del grupo de los 80 años, entonces estamos hablando de unos 100 millones, superando los 200 millones en la proyección que ellos hacen para el 2050. Y en la gráfica lateral, no es más que aquellos eventos cardiovasculares, ¿no? Ya sea derivados al stroke indirectamente o a nivel cardíaco, ¿no? Entonces, lo que nos hace esta gráfica es ponernos en contexto y en la realidad. Seguimos estando, a pesar de los avances de la ciencia, a pesar de los avances de la tecnología, seguimos estando con las mismas causas de muerte y el primer lugar de causa de muerte de hace 50 y de hace 100 años, ¿no? ¿Cuáles son las causas de muerte? De origen cardiovascular son las primeras, desafortunadamente. Pues van a ser en otras condiciones de la población, ¿no? En algún momento hablábamos de que la medicina ha avanzado tanto que hemos llegado a una etapa de éxito. Sin embargo, esta etapa de éxito la podríamos considerar el fracaso del éxito, porque estamos teniendo poblaciones más envejecidas, sin embargo, con una calidad de vida y con una disfuncionalidad tremenda, así como se ve reflejado en todas las cargas sociales, en todas las cargas monetarias a nivel mundial, y que como estamos viendo en algunos países de primer mundo, Alemania, inclusive España, no están teniendo los recursos suficientes, hablando de recursos humanos, no se diga de los recursos en atención. Bien, entonces, siguiendo con la presentación, estas tres frases que les voy a presentar es el punto pivote hacia la reflexión que yo hago, ¿no? Como geriatra con esta especialización en enfermedades cardiovasculares. La realidad clínica que nos encontramos es que tenemos tres puntos claves o tres contextos clínicos. Encontramos a personas, adultos mayores, a personas viejas que nunca fueron hipertensas en su vida y que en el momento de cruzar la línea de los 60, de los 70, inclusive de los 80 años, empiezan a presentar hipertensión. Pero también tenemos que recordar que tenemos personas hipertensas que se les detectó a los 30, 40 años, que van envejeciendo y llegan a los 70 o 80 años con hipertensión. Y también tenemos el otro rubro de aquellas que toda su vida han sido hipertensos desde los 30, 40 años, llegan a los 80 años y ¿qué pasa? Dejan de necesitar tratamiento hipertensivo, ¿no? Inicialmente habíamos propuesto
poner hipertensos que dejan de serlo. Sin embargo, es importante siempre tenerlo en la mente que un hipertenso pues puede entrar en una fase de autocontrol, puede dejar de requerir tratamiento, pero siempre tenemos que tener esa banderita amarilla ahí puesta de que el paciente fue hipertenso. ¿Por qué? Porque esa hipertensión generó cambios a nivel cardiovascular. Bien, entonces continuando con esto, me voy a esta imagen. Esta imagen para mí resume toda la geriatría y resume todo el pensamiento crítico y analítico que debemos tener al momento de abordar un paciente. Tenemos una imagen de un árbol que todos lo ocupamos, ¿no? En la geriatría como símbolo. Y en las raíces nos vamos hacia los factores de riesgo que todos conocemos, los factores clásicos como factores en la dieta, la obesidad, diabetes, hipertensión, que es el tema, hipercolesterolemia, ¿sí? Una dieta obviamente no saludable y una vida de un estilo de vida inactivo, sumando a esto a la contaminación, al tabaquismo, a la radiación, a la quimioterapia y a toda la contaminación ambiental. Y un factor muy importante que no se tomaba en cuenta anteriormente, pero la obesidad infantil, ¿no? Desde un momento previo a esto, sumado a aquellos factores genéticos que no podemos modificar y aquellos factores fisiológicos que se suman al proceso de senescencia, que al final de cuentas nos van a llevar a todos a un envejecimiento, donde este envejecimiento nos va a afectar tanto sistemas propiamente relacionados con la vasculatura, con el envejecimiento vascular, como a todos aquellos cambios que no directamente se pueden relacionar con la vasculatura. Sin embargo, en este punto me gustaría recordar una frase de Thomas Ideham de ahí, los 1600 más o menos, que decía que el hombre es tan viejo como sus arterias. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que al final de cuentas el sistema de arterias es el encargado de nutrir hasta la última célula de nuestro organismo, mediante el cual llega oxígeno, llegan nutrientes, ¿sí? Mediante el cual se depuran aquellos desechos, ¿no? Y entonces, si definitivamente no tenemos un aparato cardiovascular saludable, pues vamos a empezar a tener todas las complicaciones que queramos, ¿no? Y específicamente aquí, una ramita y chiquita que por pequeña que le hayamos puesto, pues es algo muy importante. Sin embargo, al no ser el tema de envejecimiento vascular, le ponemos ahí el cáncer, cambios en inmunosenescencia a nivel pulmonar, aquellos pacientes con EPOC, a nivel urogenital, aquellos pacientes con incontinencia, caso de los hombres con patología prostática, a nivel musculoesquelético, osteoartrosis, sarcopenia, osteoporosis, a nivel visual, cataratas, ¿sí? Y problemas de la mácula. Entonces, todos estos factores, si lo ven, van a influenciar mucho directamente en el paciente, en la funcionalidad del paciente. Y obviamente se tienen que tomar en cuenta al momento de darles un tratamiento, independientemente que sea hipertensión o no. A nivel vascular, ya sea a nivel macrovascular, pues podemos tener alteraciones, aquellos eventos como el stroke, famosísimo, como infartos agudos al miocardio, que normalmente son los primeros eventos que se estudian al momento de revisar un control adecuado en el hipertensivo, ¿sí? Como a nivel microvascular, aquellas enfermedades que obviamente la sarcopenia, la hipertensión, la falla cardíaca y la insuficiencia renal, que son factores muy importantes. Entonces, en esta imagen se concentran todos aquellos factores que tenemos que tomar en cuenta al momento de moverle algo a un paciente geriátrico, ¿sí? Bien, entonces, hablando de manera puntual, la fisiología cardiovascular del envejecimiento va a tener puntos muy importantes. Entonces, en cuanto a la función sistólica, vamos a ver que no va a haber cambios a nivel de flujo coronario. Sin embargo, sí vamos a tener una hipertrofia ventricular izquierda moderada. Esto es un cambio fisiológico. Sin embargo, en aquel paciente que tiene hipertensión desde los 40 años y llega a los 70 años, esta hipertrofia ventricular va a ser mucho más marcada. Entonces, esto nos vuelve a recordar los 3 puntos que les proponía un inicio, ¿no? Entonces, siempre recordar que tenemos hipertensos que se envejecen, viejos que se hacen hipertensos e hipertensos que no van a dejar de necesitar tratamiento.
Bien, a nivel de la función diastólica vamos a tener un retardo en la relajación, una disminución del pico de llenado diastólico, ¿sí? A nivel de la función arterial, estos puntos muy importantes, el incremento de la rigidez arterial, una disminución de la función endotelial, incremento de los niveles de catecolaminas a nivel molecular y celular, una reducción de las respuestas mediadas por los receptores beta, ¿sí? Entonces, estos puntos que tenemos que tomarlos en cuenta y entonces recordemos esa frase que decían nuestros abuelos, o lo dicen, ¿no? De no podemos medir a todos con la misma vara porque desde ahí entonces estamos mal. Entonces, tenemos que aplicar una evaluación geriátrica integral, una valoración geriátrica integral para poder establecer nuestra reserva fisiológica. Y una vez haber establecido nuestra reserva fisiológica, poder evaluar a nuestros pacientes con esos estándares personalizados. ¿Sí? No podemos ponernos a evaluarlo con la fisiología que conocemos del modelo anatómico ideal de unos 70, con 70 kilogramos y bueno, eso es que vienen en los libros. Bien, en una tabla más específica a nivel cardiovascular, entonces con flechitas para recordarlos, disminuimos el número de miocitos, aumentan el número de miocitos, entonces sí va a haber cardiomegalia, como ya lo vieron, ¿no? Muy comúnmente, entonces ven una placa de cardiomegalia y a veces suelen ser un poco alarmistas estos diagnósticos porque no tienen ninguna traducción clínica. Es un cambio, así como la pérdida del cabello que vemos en las personas mayores, como el aumento de manchas por liposucciina en la piel, como el aumento de arrugas. Entonces, tomar una placa a un paciente geriátrico y que vemos cardiomegalia no hay que alarmar porque al final de cuentas eso podríamos generar solamente alarmar al paciente y bueno, son cosas que se ven muy comúnmente en la consulta. A nivel de la función cardíaca, no tendría que haber cambios en la fracción de inyección o volumen de inyección o el gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque existen factores compensadores con los cambios que hemos tenido. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Si el paciente se infartó a los 50 años y llega a los 80, pues es esperado que podamos tener, sumado a los cambios de la fisiología, pues dentro de los modelos de enfermedad geriátrica, recordemos que existe algo que se llama evento clarificador, ¿no? Entonces dice, pues ahora de viejo me están saliendo todos los achaques. Pues sí, sí, y no es porque se lo atribuíamos a lo viejo, sino porque nuestra reserva funcional ha disminuido y entonces cualquier agresión externa que tengamos puede hacer florida un problemita que teníamos escondido por ahí, ¿no? A nivel de arterias y venas, espesor de la pared, aumento del colágeno, disminución de la elastina, disminución de la extensibilidad, aumento de la velocidad de onda de pulso, aumento de las resistencias periféricas. Estos puntos son muy importantes. Y bueno, yo quisiera dejarles estos dos cambios muy importantes para que ustedes siempre los tengan presente al momento de ver a un paciente con hipertensión. Primero y número uno es que va a haber una disminución de la sensibilidad barorrefleja. No es lo mismo que se acueste, que se siente, que se para el paciente y que lo evaluemos porque esos cambios van a estar lentos. Y no existe medicamento ni existen gotitas para que la presión se normalice ni los barorreceptores mejoren su sensibilidad. No. La palabra clave aquí para manejar en los pacientes es adaptarse. Yo ya sé que si me acuesto y me levanto rápido me mareo, bueno, pues es una disfunción que tiene tu organismo de que tus receptores de presión, tus receptores han perdido sensibilidad, entonces tienes que aprender a moverte lento y yo como médico tengo que aprender a evaluar a ese paciente de acuerdo a si tiene una sensibilidad barorrefleja afectada. Y segunda parte, la modificación de las resistencias vasculares periféricas. Entonces, como leyeron en la tablita previa, decía que por efecto del tono simpático en los adultos mayores, pues las resistencias vasculares periféricas van a tender a elevarse, ¿no? Y esa es una de las explicaciones por las cuales algunos pacientes que nunca fueron hipertensos ahora tienen un poquito de ansiedad, tienen un poquito de duelo social, tienen un poquito de duelo patológico y de repente brinca la hipertensión, bueno, pues por esa alteración en el tono simpático en general. Sin embargo, esto es una situación, pero si esto lo traspolamos a un paciente
que lleva 6 meses postrado en una silla de ruedas, lleva 6 meses postrado en cama. Entonces, esas resistencias vasculares periféricas van a estar completamente afectadas por la atrofia, por el desacondicionamiento físico, por la inmovilidad. Entonces, esos dos puntos, independientemente que se nos olvide que los miocitos crecen de volumen, independientemente que pensemos en la fracción de eyección, siempre tenemos que pensar en estas dos cosas. Número uno, valorar la sensibilidad barorrefleja, y número dos, recordar las resistencias vasculares periféricas, ¿no? Aquel paciente también que llega viejo y tuvo una amputación por complicaciones de la diabetes, pues eso también va a modificar las resistencias vasculares, ¿no? Entonces, esto justamente va a favorecer que haya una variabilidad, ya sea a la alza o a la baja, y hay una alta prevalencia de hipertensión de bata blanca, inclusive hipertensión enmascarada y la hipotensión, ¿no? Esta variabilidad es lo que se va a ver reflejada. Bien, entonces, ¿qué evidencias tenemos? Desde 1985 que se han hecho estudios para el tratamiento de la hipertensión, siempre se han sacado los brazos específicos para hacer un subanálisis de aquellos pacientes adultos mayores. El número ha ido creciendo de acuerdo a los estudios. Falta el estudio del 2008, el estudio Hyber, que fue uno de los más importantes, de donde salió esto que todos conocemos, ¿no? Que para los abuelitos hasta 150, 80 es permitido la hipertensión. Bien, entonces esto marcó un punto muy importante en el manejo de la hipertensión, porque se dejaron de sobretratar a muchos pacientes en algún punto, se dejaron de tratar a hipertensiones reactivas, ¿sí? Sin embargo, también se empezó a ser muy holgado en el tratamiento de los pacientes con hipertensión. Aquí vienen qué tipo de medicamentos, y si vemos aquí en el fondo, bueno, tenemos entonces, es que necesito ocultar esto, no se puede. En este necesitamos aquí, entonces, ¿cuál fue el beneficio de esto? Todos demostraron que existe una reducción importante de los eventos cardiovasculares y del stroke, ¿no? Entonces, por eso se empezó a tratar. Viene una infinidad de medicamentos con los que manejaron, inclusive desde un inicio, ¿no? Aquí el, los diuréticos a base de potasio y la metildopa, que realmente ya poco se ocupan, y aquí en el Highway con la pamida y el perindopril, ¿no? Que por ahí el Triplexan se hizo muy famoso después de esos años. Bien, entonces, esta tablita que todos conocemos de las guías de práctica clínica mexicanas de la clasificación europea de hipertensión para los adultos mayores no aplica, ¿no? Y entonces tenemos este algoritmo que nos propone la Sociedad Española de Cardiología, que prácticamente tienden a hacer un resumen de la Sociedad Europea y de la AJA, y específicamente con la sección de cardiología geriátrica de ellos, que juntan esto, ¿no? Entonces, el objetivo de presión, que va a ser menor de 140, de presión sistólica específicamente, ya sea de 55 a 79 años, inclusive en mayores de 80 años, es apropiado alcanzar menores de 140, inclusive sería aceptable en algunos puntos hasta 145. Nuevamente le vuelven a dar peso a las modificaciones de estilo de vida, y este es un punto que tenemos que tomar muy en cuenta, más allá de aquellas recomendaciones genéricas para el estilo de vida de evite consumir sal, evite consumir grasas, evite consumir esto. Tendríamos que hacer un análisis de nuestra valoración geriátrica integral, y entonces personalizarle las modificaciones al estilo de vida de lo que nos dijo el paciente, ¿no? Si el paciente nos dijo, no, pues es que yo me la paso todo el día sentado, no hago nada, bueno, entonces a él sí le vamos a recomendar, y tiene capacidad de movilidad o capacidad de recuperación, bueno, pues vamos a recomendarle actividad física, ¿verdad? Pero si es un paciente que lleva 5 años postrado en cama, que ya no tiene capacidad de recuperación, y lo vamos a poner a hacer ejercicio o lo vamos a poner a hacer actividad física, pues lejos de ayudarle, pues uno, le vamos a generar desmotivación, porque al momento de intentarlo y falle, le vamos a generar frustración, mayor problemas de ansiedad y depresión. Dos, si tiene rigidez ya por la inmovilidad, pues le vamos a generar dolor, y eso se va a convertir en un martirio más que un beneficio, ¿no? Entonces, las modificaciones del estilo de vida, aquí se debe poner un asterisco muy importante y poner eso, ¿no? Ya hicimos nuestra valoración y entonces adecuamos a esto. Si nos dice a la paciente, no, es que
pues yo en las tardes me junto con mis amigas a platicar. Esa es su manera de diversión, esa es su actividad, pero me echo una cajetilla de cigarros todos los días con ella. Híjole, entonces ahí, pues sí, tendríamos que buscar el punto, ¿no? Y más allá de irle a prohibir no fumar, tendríamos que buscar el punto de qué le está generando que ella tenga este consumo de tabaco tan marcado, ¿no? Entonces, tenemos que tratar esos puntos dentro de esas modificaciones al estilo de vida que hay. Si no se alcanza el objetivo con estos cambios, pues bueno, pensaríamos en la terapia farmacológica. Nuevamente aquí vienen los estadios de acuerdo a cómo lo clasifican y pues nos ponen de primera instancia a los calcioantagonistas, posteriormente a los ARAs, a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, a los YECAS y a los diuréticos o una combinación de ellos, ¿no? En ese orden. Y nos ponen aquí una situación especial. En aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, pues nos ponen tiazidas, beta bloqueadores, si tienen posinfarto, beta bloqueador de primer inicio, si tienen angina de pecho, tienen aneurismas, pues un beta bloqueador de primer inicio. Pero esto al final de cuentas vienen siendo como los criterios de Study Start, como los de Beer, que solamente nos ponen una lista específica de medicamentos que tenemos que tener cuidado para prescribir en la vejez. Sin embargo, recordemos que el principio de la farmacología geriátrica es que si un paciente se beneficia de ese efecto terapéutico, así esté en esas tablas, así esté negado, tenemos que darle ese beneficio, ¿no? Nuevamente tenemos que personalizar y no porque nos digan que si tendríamos que iniciar con un beta bloqueador si está en un postinfarto, pues definitivamente no. Inclusive el beta bloqueador estaba marcado como el único medicamento que mejoraba, de hecho, daba cambios en la esperanza de vida de un paciente postinfarto, pero recientemente se verificó que si tiene una fracción de eyección normal, el beta bloqueador no tiene ningún cambio en la esperanza de vida del paciente, ¿no? Entonces tendríamos que valorarlo, porque si tenemos inclusive una enfermedad coronaria y damos un beta bloqueador, pues podríamos evidenciar algún problema de bradicardia, algún bloqueo o acelerarlo o alguna situación de este tipo, ¿no? Y entonces, si no se ha alcanzado este objetivo terapéutico, pues dicen que optimicemos la dosis de fármacos o utilizar varios fármacos y si no se acude, pues hay que mandar al paciente a una unidad específica, ¿no? Para valorar. Bien, entonces, la evidencia al final de cuentas, aquí tenemos el punto de corte del HIVET, posteriormente salieron el estudio SPRINT y el SPRINT MOCA específicamente para pacientes con deterioro cognitivo, donde nuevamente los resultados primarios que buscaban ellos era disminuir la muerte en algún punto, pero básicamente la enfermedad cardiovascular o el infarto agudo al miocardio, ¿no? Entonces, ¿por qué ponemos esta tabla? Porque recordemos que el punto de corte del Hyben en un momento fue menor a 150-80 y ahora los siguientes objetivos han ido bajando. El objetivo de controlar la presión entre 135 y 139 en la presión sistólica específicamente, ¿no? En algún punto el objetivo para aquellos pacientes con deterioro, disminuir el deterioro cognitivo, era un objetivo menor a 120 de la presión sistólica. Y entonces, ¿qué tenemos en la evidencia del manejo de la hipertensión con todas estas tablas que ponemos a hablar? Bueno, entonces recordemos que las directrices recientes han avanzado hacia objetivos más bajos, menos de 140, inclusive 130 si se toleran la sistólica y menos de 80 la diastólica. Es algo inamovible en ese punto. No hay la evidencia de un beneficio clínicamente relevante frente al riesgo limitado de efectos secundarios se aplica para adultos mayores relativamente en forma. Esto quiere decir entonces que al final de cuentas el tratamiento tenemos más evidencia para dar tratamiento que los efectos que nosotros le podamos atribuir. ¿Por qué? Porque pues no hay estudios que sustenten estos efectos adversos dados al tratamiento hipertensivo. Y si los hay, siempre va a haber muchos sesgos de selección, porque al final de cuentas nunca vamos a tener un paciente envejecido con una sola afectación sistemática a nivel cardiovascular. Entonces, si decimos, no, es que le dio hiponatremia, es mayor riesgo de darle tecido por hiponatremia, pero ¿sabes qué? Tenías 10 pacientes con hipotiroidismo, pero es que tenías otros 5 pacientes con enfermedad cerebrovascular y eso te puede generar hiponatremia en ambos puntos, ¿no? Entonces, no hay un sustento específico para apoyar que algún efecto. Entonces, lo claro es que al final de cuentas,
estos estudios están dados en adultos mayores en forma, es decir, fit, es decir, robustos, los cuales sabemos que pues, es el menos del 30% de los pacientes que vemos en una práctica clínica. Bien, no hay una evidencia formal del beneficio del tratamiento para los adultos mayores frágiles, eso está claro. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo punto. Tenemos varios sistemas afectados y entonces ya no vamos a saber cuál fue el que ocasionó el punto final, ¿verdad? Entonces no podemos darle el tratamiento al final de cuentas. Tenemos evidencia limitada de que este beneficio es similar en los pacientes frágiles y no frágiles en ensayos clínicos como el SPRINT. Esto quiere decir que al final de cuentas, para las guías de cardiología, no va a haber diferencia en cuanto al tratamiento de pacientes frágiles y no frágiles. Bien, y la evidencia del daño asociado con el tratamiento de hipertensivos es débil cuando se evalúa críticamente, por lo que les platicaba al final, ¿no? Riesgo de hiperperfusión cerebral, coronaria, renal, hipotensión, que al final de cuentas, pues dar un tratamiento antihipertensivo no va a ser el único mecanismo por el cual estos se puedan ver afectados en los pacientes, y entonces, pues no podemos agarrar al antihipertensivo con las manos en la masa y echarle la culpa directamente. Bien, y entonces ahí surge esta pregunta, ¿son suficientes las guías y los algoritmos o todavía queda lugar para el arte? Definitivamente la pregunta es retórica, el arte es la medicina en sí, entonces siempre va a haber lugar para el arte y por eso es que seguimos siendo necesarios en esta vida, ¿no? Ya con toda la inteligencia artificial y algoritmos que hay, es muy difícil que encontremos esto porque la inteligencia artificial aún no puede emular nuestra experiencia y nuestra capacidad de empatía hacia un paciente. Bien, y entonces en esta tablita es una tablita donde nos dan las recomendaciones en general, como les hablaba, es un resumen al final de cuentas, pero lo que más me importa es este punto de aquí, que dice que en pacientes viejos y frágiles, la recomendación de retirar o aumentar el tratamiento antihipertensivo debe estar basado en el monitoreo de los efectos clínicos y debe ser adaptado a la tolerabilidad individual, ¿no? Entonces, ante todas las cuestiones de buscar la información de un experto, de todo, lo que ustedes hagan en su consultorio es totalmente válido porque solamente ustedes conocen las características clínicas de su paciente, solamente ustedes conocen el historial de tratamiento y las respuestas que han observado. Yo no puedo llegar a decirle, no, estuvo mal tu tratamiento, ni el mejor cardiólogo del instituto, ni el mejor cardiólogo de cualquier otro lugar de la AJA no puede llegar a decirles porque solamente ustedes y su paciente conocen las circunstancias del manejo que han llevado y el historial. Bien, y en base a eso, nosotros entonces tenemos que recordar que en general la medicina, pero en algún punto se olvidó, debemos estar basados en estos, en el principio de beneficencia, en el principio de no maleficencia y específicamente en el principio de la autonomía del paciente. Entonces, quedándonos esta pequeña área para poder tomar decisiones y poder tener un objetivo adecuado, ¿no? En algún punto le llamábamos, yo lo buscaba poner a esto el bienestar etéreo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un bienestar que para mí puede tener una definición, pero para el paciente otro, pero para el familiar otro paciente y para la sociedad en general otro. Entonces, no está muy bien definido ese bienestar. Entonces, eso es muy importante, entonces, hablar con los familiares, hablar con los pacientes y poder establecer objetivos terapéuticos adecuados para el paciente, ideales para evitar precisamente esa fatiga y esa frustración al no obtener lo que nos marca la sociedad y lo que nos marcan las guías. Bien, entonces ya entrando en materia, tenemos que hablar de esta palabra que se llama desprescripción. Como su nombre lo dice, lo contrario a la prescripción, ¿no? Agregamos el sufijo des, que entonces en general pensaríamos que es quitar medicamentos, ¿no? Lo más criticado por la cuestión médica al final de cuentas, que dice, ya te vio el geriatra, ya te vio el gerontólogo, ya te quitó el montón de medicamentos que lo mantenían con vida. Y a veces, bueno, me pasaba al principio, al terminar en medicina interna, cuando entré a geriatría y empezaba a quitar medicamentos y me abordaban los cardiólogos, me abordaban los neurólogos y con ese argumento, ¿no? Si esos medicamentos los han mantenido conmigo, se los quitas y por eso se muere. Entonces lleva un rato de leer, lleva un rato
experiencia y entender que pues eso no sucede así, ¿no? Y al final de cuentas, este término de desprescripción se acuñó como un enfoque para manejar el uso innecesario de medicamentos y polifarmacia. Recordemos entonces que ese término de polifarmacia que tanto miedo nos da en algún punto, yo estoy en la intención de pues sacarlo de esos síndromes mayores que le llaman dentro de la geriatría, porque no es un síndrome. Al final de cuentas, la polifarmacia no habla más que la cantidad de medicamentos. Pero entonces nosotros no tenemos que tener miedo a la polifarmacia. Tendríamos que tener miedo a la prescripción inapropiada, a la prescripción inadecuada, a la prescripción en cascada. Esos serían los temas o los síndromes geriátricos que tendríamos que tratar. La polifarmacia solo se nos habla del número y creo que pues pudiera quedarse como una bandera roja ahí de que si encontramos un paciente con polifarmacia, requiere hacer una conciliación, requiere hacer una evaluación para tratarlo, ¿no? Inclusive en muchas ocasiones, como es el caso de la hipertensión, el simple hecho de tener una hipertensión de difícil control va a requerir que utilicemos tres mecanismos diferentes, ¿no? Entonces no podemos decir que tiene polifarmacia y ya por eso satanizarlo y querer forzosamente quitarles medicamentos. Tampoco hay que tener miedo a poner medicamentos bien puestos, bien indicados, no tendríamos por qué tener mayor problemas. Y entonces esta desprescripción se ha convertido en un ejercicio de racionalización de medicamentos que rompan con el paradigma de medicación proscrita en la vejez. Está bien los criterios perdón, las tablas de Study Star, los criterios de Beer, pero eso queda en aquellos estudiantes que están iniciando y que deben tener una lista para que recuerden, ¿no? Pero entonces nosotros no tenemos por qué seguirlos como un mandamiento. No hay medicación proscrita en la vejez. Y como respuesta a la polifarmacia y la prescripción inadecuada, como les platicaba hace rato. Entonces, este término de desprescripción va a englobar el proceso de disminuir, detener, suspender o retirar medicamentos con el objetivo de mejorar los resultados terapéuticos en pro de mantener la funcionalidad y la calidad de vida del paciente geriátrico. Bien, entonces, así tenemos que ver a la desprescripción como el proceso de disminuir, detener, suspender o retirar medicamentos. Bien, y el segundo punto que les quiero comentar antes de entrar al algoritmo de desprescripción es el mapa. El mapa, el monitoreo ambulatorio de presión arterial, es una de las herramientas diagnósticas que nos ayuda mucho en este proceso de desprescripción de la terapia hipertensiva. Entonces, este monitoreo de la presión ambulatoria proporciona una evaluación integral del perfil de la presión arterial. La evaluación del perfil de la presión arterial vamos a evaluar prácticamente en el ritmo, en el ciclo circadiano de la presión arterial y de la presión arterial nocturna, ¿sí? Que solo va a ser posible con la monitorización ambulatoria, ¿no? Entonces aquí eliminamos ese estresor de que el familiar le tiene que conseguir el aparato, que no se los puso pero poner bien, que ya lo está despertando, que ya lo sacó de su rol normal de vida para irle a tomar la presión y ver cómo está. Eliminamos ese confusor de distractor. Entonces, el monitoreo ambulatorio ha sido una herramienta que mundialmente ha sido bien tolerada por los pacientes, no digo que no, si hay pacientes que al ponerlas generan delirium, que tienen trastornos del sueño, que presentan dolor durante la toma. Existen criterios especiales para poder evaluar si un estudio fue bien tomado y poder analizarlo. Sin embargo, es indiscutible que el mapa es una buena herramienta para poder evaluar la presión arterial en el adulto medio. Bien, entonces, es un predictor de eventos cardiovasculares y cerebrovasculares, ahorita vamos a hablar del por qué, y nos puede ayudar con esta nueva palabra que quisiera que le agreguen ustedes, la cronoterapia. La cronoterapia es decir, en qué momento necesitamos dar un antihipertensivo al paciente y una manera de poder evidenciar esos momentos es a través de un mapa. Bien, entonces en esta tablita que ven aquí, entonces vemos una tabla de presión hacia el 200, hacia el 50, cifras de puntos de arriba, hipertensión sistólica, diastólica abajo, ¿no? Entonces analizamos el tiempo de despierto, analizamos el tiempo de sueño y el tiempo de despierto. Ese es el ideal de poner el mapa en un paciente. ¿Por qué? Porque sabemos que debe haber una disminución, una hipotensión circadiana durante el paciente que esté durmiendo y esto lo vamos a acompañar siempre en la evaluación de una bitácora de las actividades del paciente. En lo personal no pido que anoten
cada hora que están haciendo, sino al momento de ver el mapa, pues platicamos de manera relajada, porque también quitamos ese estresor de que él se siente constantemente evaluado y cada hora tiene que estar anotando o el cuidador tiene que estar anotando qué estuvo haciendo, ¿no? Entonces tratamos de recordar después y evaluamos a qué hora se durmió, si se paró en las noches a orinar, si se paró por alguna intención, si tuvo insomnio de fragmentación, trastorno de fragmentación, a qué hora se levantó. Y entonces eso nos permite para evaluar algo aquí que tienen el prefijo en inglés que se llama dipper o el descenso. Ahí existe un dipper fisiológico que va entre 10 y 20 milímetros de mercurio. Existen dipper inversos, existen dipper extremos, y entonces esos dippers inversos, esos dippers extremos, son los que nos pueden ayudar a predecir eventos cardiovasculares como stroke o infarto, elevaciones nocturnas, mucha disminución y también el efecto del medicamento. Entonces aquí en el punto, pues aquí me tomé mi medicamento de la presión a las 8, a las 10, y entonces podemos ver qué tanto el efecto está haciendo, ¿no? Y en cuanto a ese punto, entonces, el mapa está indicado en todos aquellos pacientes que tengan probabilidad de hipertensión enmascarada, específicamente pacientes añosos, ¿sí? Y entonces, si tenemos alta probabilidad de tenerlo, pues consideramos ponerle el monitor ambulatorio de presión arterial y pues podríamos evaluar y encontrar en aquellos pacientes que tengan hipertensión enmascarada. Sin embargo, esto no se queda ahí con los pacientes en nuestra manera de evaluar, pues tendríamos nosotros que hacer un diagnóstico diferencial con la toma de presión arterial durante la atención o inclusive la bitácora que ellos traigan, ¿no? Entonces ya puedo hacer el diagnóstico, yo lo encontré en la consulta con una hiperpresión normal, normalita, de quinceañera, ¿no? Entonces yo puedo ver si esa presión que yo vi en el consultorio es un control real o es un control falso, porque el resto del día que no está conmigo, que no la veo, está elevada la presión. O la encontré con un descontrol al momento de la checada de presión. Y entonces yo puedo ver si es un real descontrol o es un falso descontrol. Para eso nos sirve un mapa específicamente. Y entonces, al final de cuentas, este punto de la eHealth nos sirve para utilizar la tecnología móvil, ¿sí? Que es el MGel y el TGel, que es el manejo interactivo de poder monitorizar a un paciente adecuadamente y de poder darle en algún punto indicaciones de súbale, bájale el medicamento, cambie la hora y no esperar a la cita mensual en la que nos vemos para tratar de resolver. Nos facilita las cosas en el manejo como médicos y obviamente pues le puede salvar la vida al paciente específicamente. Bien, y en cuanto a la cronoterapia que hablábamos hace rato, la cronofarmacología, este estudio es muy, muy viejo. Desafortunadamente no hay estudios más modernos, pues porque ¿quién financia los estudios de fármacos? La industria. A la industria no le conviene decir que sus fármacos no funcionan en algún punto, que funcionan mejor de otra manera, o que existen mejores que esto, o inclusive que recomienden quitar o poner o reducir o cambiar a otro fármaco. Entonces, ninguna industria va a apoyar este tipo de estudios y es por eso que existe poca evidencia, pero es parte de la sabiduría diaria del médico que se ha dedicado toda la vida a controlar y todos sabemos, ay, pues este medicamento le va mejor. Obviamente, al final de cuentas, eso no tiene un peso a nivel mundial, pero sí tiene un peso a nivel local. Y al final de cuentas, pues eso es lo que nos debe interesar, ¿no? Primero nuestro mundo y después tratar de expandirlo, ¿no? Pero para eso tendríamos que tener las evidencias. Entonces, en estos puntos de la cronoterapia, ya tenemos esto, este es un estudio de los años 50, inclusive, si lo ven, está escaneado, donde ya veíamos que tenían las concentraciones, aquí medían las dosis que daban, cuántas veces, en este caso solamente fue nifedipino sobre dos, las concentraciones por la mañana, las concentraciones por la noche, si veían, pues el que se mantenía más o menos era esto, pero el nifedipino de 10 por la mañana estaban muy altos y ya por la noche no había ninguna concentración, ¿sí? Y al final de cuentas, pues el efecto lo podrían atribuir tanto al fármaco como a algunos otros medicamentos que teníamos, entonces eso es lo que dificulta. Sin embargo, tener en cuenta este factor de la cronoterapia y la cronofarmacología, saber a qué horas le vamos a dar. Todos sabemos que el captopril se tiene que dar cada 8 horas, cada 12 horas, pero inclusive tenemos pacientes que con un cuartito de pastilla una vez al día se controlan,
¿no? No lo dice ningún libro, no lo hay en ningún estudio, pero nosotros lo hemos visto y creo que no soy el único, muchas veces lo hemos visto, ¿no? Entonces, esto es lo que explica esa cronoterapia con la farmacología. Y bueno, al final toda esta información que dimos la concentro en este algoritmo. Este algoritmo, pues es la culminación de mi trabajo de tesis de cardiología geriátrica. Es un algoritmo que se habla de cómo manejar el tratamiento antihipertensivo. Está publicado en un libro del Adolfo López Mateos, que sacaron hace unos meses, y es el trabajo que se publicó en la sección de cardiología geriátrica de España. Bueno, entonces el punto inicial es: tenemos hipertensión arterial en vejez. Tenemos que ver el contexto clínico como comorbilidades. Recordemos lo que les dije al inicio cuando vemos esto: viejos que se hacen hipertensos, hipertensos que se hacen viejos e hipertensos que dejan de requerir tratamiento. Tiempo de evolución: tenemos cardiopatía hipertensiva, es un hipertenso de reciente diagnóstico, hipertensión en autocontrol o hipotensión inclusive, ¿no? Tenemos diabetes, hipotiroidismo, enfermedad renal crónica, cardiopatía isquémica. Tenemos un mal apego al tratamiento o automedicación. Eso es importante desde un inicio para poder entrar. ¿Sí? Ya tenemos el contexto, hacemos una valoración geriátrica integral donde valoramos funcionalidad, identificamos fragilidad, identificamos discapacidad, deterioro cognitivo, un estado nutricional y la parte muy importante, la red de apoyo. Ya tenemos toda la información de nuestra reserva fisiológica y homeostática del paciente, y entonces nos vamos a la objetivación diagnóstica. Punto ideal hacer un mapa, como les platicaba. Si no lo tenemos, entonces pues nos vamos a una bitácora manual de presión arterial con el paciente. No pasa nada. El mapa nos puede dar toda esta información que vemos aquí: hipotensión ortostática, un ritmo circadiano, el autocontrol, la cronofarmacología. Si no la tenemos, nos vamos a la bitácora manual, pero también tenemos que ser muy objetivos ahí, ver en qué situaciones se los tomaron, en qué otro punto, ¿no? Entonces ya vemos, tenemos un diagnóstico. Pues sí, ya vimos que está descontrolado o está controlado, perfecto. Nos vamos al siguiente punto. Tenemos que buscar interacciones farmacológicas o efectos adversos, los más comunes. El más común entonces buscado, pues le estamos dando el medicamento y pues está bien, pero se marea. Pero ya cuando se mareó y después le tomamos la presión sale alta, pues hay que ver si no fue el reflejo simpático del mareo y de la reacción vagal que tuvo, que generó hipertensión reactiva, y realmente estamos ante una hipotensión. Hiponatremia: le estamos dando tiacidas porque es el manejo ideal para su hipertensión, y pues estamos con hiponatremia, ¿no? Ya le quitamos la tiacida, sigue con hiponatremia, hay que ver función tiroidea, hay que ver si no es suciada, hay que ver si no hay alteraciones a nivel central, ¿sí? Tenemos bradicardia, tenemos que verificar si realmente el manejo, como el amlodipino, como los betabloqueadores, nos pueden estar generando el clásico edema asociado a calcioantagonistas, el estreñimiento asociado a calcioantagonistas, o la tos asociada a los YECAS, inclusive algunos ARAS también han presentado, ¿no? ¿Tenemos alguna de esto? Entonces ya tendríamos que estar, después de toda esta evaluación, en el ejercicio de desprescripción. Tenemos el fármaco, ya le echamos la culpa de que él es el causante del edema, de la bradicardia, de lo que sea, pues lo quitamos. Requiere o alguno, pues que hacemos un cambio de fármaco, le damos un punto, ajustamos la dosis, disminuimos, cambiamos, o un ajuste cronofarmacológico, es decir, cambiamos hacia la mañana a la tarde. Ok, ya hicimos el cambio y aquí viene lo más difícil: seguimiento y retroalimentación. Una vez que hicimos el cambio, pues tenemos que evaluar si estamos logrando nuestro objetivo, estamos con un adecuado control antihipertensivo, se corrigieron los efectos adversos que estábamos buscando corregir, mejoró la funcionalidad, mejoró el apego al tratamiento, inclusive que pueda ser alguno de los puntos. Si todo esto no pasó, no debemos de tener miedo. Al final de cuentas, muchas veces nos damos por vencidos antes de generar una batalla. No pasa nada. Si voy a quitar un medicamento, si voy a aumentar, si voy a cambiar la estrategia, lo menos que puedas hacer es hacerme cargo de las decisiones que yo haya tomado. No va a pasar nada, nadie los va a juzgar, el paciente no se va a enojar, no va a llegar el cardiólogo a decir ni a vital, y si llega, tienen todo el derecho de mandarlo a su lugar de origen, ¿no? Entonces, como vimos en la tabla, al final de cuentas, quien tiene la decisión y el manejo del tratamiento son ustedes, que conocen la evolución de la hipertensión, que conocen
la respuesta al tratamiento. Entonces, si pasa esto, se descontroló, doctor, no pasa nada, volvemos a lo mismo, vuelvo a sentarme a evaluar el contexto clínico y todo, ¿no? Muchos casos que hemos visto, a veces ni siquiera es hipertenso, solamente tenemos a cuidadores muy ansiosos que están 5 o 6 veces tomándole, inclusive en la noche la presión, y pues obviamente pues la señora ya está enojada y estamos tratando una hipertensión arterial reactiva, ¿no? Ficticio refleja. Y bueno, al final este es el algoritmo a donde queríamos llegar, eh, para que ustedes pues si así lo puedan hacer parte de su práctica para llevar ese camino hacia un control mejor de la hipertensión. Y bien, la presión arterial debemos de tenerla en cuenta que va a representar uno de los factores de riesgo más prevalentes y potencialmente modificables en los adultos mayores. Nuevamente, esta plática no está puesta para decir que nos holgamos o ser muy estrictos, no. Tenemos que cambiar el pensamiento franciscano que nos inculcaron en toda la escuela, de la navaja de Ockham, que en igualdad de condiciones la respuesta más común es la más acertada. Aquí no. Entonces, tenemos que pensar siempre de todas las aristas, tenemos que recordar ese arbolito que vimos al inicio y pensar de todas las aristas nos pueden estar generando. Pero siempre cuidando, porque entonces recordemos que si controlamos adecuadamente la presión hacia la alza, pues podemos prevenir algún stroke, podemos prevenir, y si a la baja, pues podemos prevenir una caída, ¿no? Y cualquiera de los dos extremos es algo prácticamente fatal para nuestro paciente, ¿no? Bien, aunque el beneficio pronóstico del tratamiento activo es indiscutible, ahí no le vamos a poder ganar nunca a nadie, está claro. Todavía se va a debatir cuál es el objetivo ideal de la presión arterial geriátrica, eso está. Entonces ya quedamos, tenemos el rubro alto de 150 en sistólica, sin embargo, las nuevas guías nos hablan de tratarla de bajar hasta 140, 135, si es que tolera 130, ¿no? Bien, entonces, otro punto, la edad en sí no es una barrera para el tratamiento y no debe impedir un tratamiento más intensivo de la hipertensión. Si el paciente requiere 3 antihipertensivos, 3 antihipertensivos le vamos a dar. Ese es un punto importante, ¿no? En algún momento utilizar antihipertensivos, no irnos hacia las dosis máximas de antihipertensivo antes de agregar, sino ocupar un poquito de dieca, un poquito de beta bloqueador, un poquito de diurético, nos va a dar mejor efecto. Obviamente esto tendremos que personalizarlo al paciente, ¿no? Y el tratamiento nuevamente se debe personalizar para lograr un control más estricto de la presión arterial, para prevenir eventos cardiovasculares y evitar tratar en exceso a los adultos mayores frágiles, ¿no? Entonces eso sería otro tema completamente aparte. Nos podemos pasar otra hora hablando de eso. Pacientes frágiles o pacientes en situación de últimos días o pacientes en agonía, es otro cantar, ¿no? Entonces, ya tendrán ustedes punto. Y al final de cuentas quisiera dejarles esta imagen a mí me gusta mucho, si la vemos ahí en pequeñito, pues vemos a dos ancianos, ¿no? De frente, de una pareja viéndonos, pero nosotros tenemos que tener esta visión. Cuando veamos al paciente geriátrico, a la pareja, al abuelo, a la abuela, pues tenemos que ver su pasado, de qué están hechos sus muros, cómo fueron de jóvenes, cuáles fueron aquellos factores que nos pueden estar influenciando, pues para tener alguna visión más acertada de lo que requiere el paciente, ¿no? En alguna plática con un cardiólogo me preguntaba y me decía que ellos querían que un geriatra les dijera cuáles eran las palabras idóneas para convencer a los familiares y al paciente de que no necesitaba tratamiento. Entonces, bueno, pues no existen las palabras idóneas. Lo que sí debe existir de parte del médico geriatra es poder escuchar adecuadamente las necesidades del paciente para poder generar argumentos válidos para él, ¿no? Entonces no existe algo universal, sino existe precisamente el arte de aplicar una buena valoración geriátrica, el arte de poder aplicar todas esas guías que tenemos disponibles y el arte, al final de cuentas, pues de la idiosincrasia de cada paciente y de las cosas que se salen de nuestro control completamente. Entonces, pues eso sería todo. Aquí está mi correo, cualquier situación que quieran agregar o decir, con mucho gusto estamos para aclarar sus dudas. Bueno, le damos las gracias al doctor Octavio Ocampo Valdés. Hay un comentario
Felicidades, doctor Ocampo, por el tema, su manejo, su experiencia y gracias por compartir. ¿Alguien Gracias, más que gracias. tenga alguna pregunta para el doctor Octavio? Excelente ponencia, felicidades. Gracias, doctor, excelente ponencia. Creo que no, doctor. Perfecto. O si Entonces, no, hablados. ¿Alguien alguna otra duda? Miguel Ángel está escribiendo, doctor, buenas tardes. César Iván, estuvo excelente, muy actual y sobre todo el seguimiento. Gracias, doctor, muy claro. Miguel Ángel continúa. En caso de emergencia hipertensiva se modifican las dosis de los medicamentos IV. Gracias. no, 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 no. Eso es una parte importante. En cuestiones agudas, tanto en emergencia hipertensiva, alguna taquiarritmia, en todo, los algoritmos se continúan igual. No, no hay ningún cambio. Las dosis son las mismas. Solamente esto es el manejo crónico de la hipertensión. ¿Sí? Ok, gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Muchas gracias, nada más. Pues creo que ahora sí serían todos los comentarios, doctor. Perfecto. Muchas gracias a todos por acudir a esta plática. Gracias al doctor Escobedo, gracias a la sociedad por su invitación y cualquier cosa, pues estamos ahí pendientes. Muchas gracias a usted, doctor. Les recordamos a los que nos acompañan que la próxima sesión es el lunes 27 de mayo con el tema de institucionalización en el adulto mayor. Igualmente van a ser a las 6 de la tarde.